Hola amigos, hoy vamos a aprender cómo encoquillar nuestro molde. Lo primero que debemos hacer es limpiar muy bien el molde que hayamos elegido con una mopita de algodón con alcohol. Entonces limpiamos muy bien de coquilla en coquilla porque esto también va a ayudar bastante con el brillo de nuestros bombones, aparte de que le sanitizamos el molde que vamos a usar. Una vez limpio, muy bien limpio el molde que vamos a usar, empezamos con el chocolate. Amigos, a este bombón y molde no le hemos dado pintura, pero le vamos a dar otro tipo de pintura cuando el bombón ya esté listo. Entonces vamos a rellenar las coquillitas con nuestro chocolate. Sin embargo, ustedes notarán que lo que sí tomamos previsión es limpiando muy bien nuestras coquillas, como ya les comentamos, con un pañito de algodón con alcohol o con algodón. Sacudimos el molde para eliminar las burbujas que están dentro de las coquillas. Vamos a sacudir el molde golpeando un poco de la paleta. Aquí quedan unos excesos aquí, entonces le damos la vuelta para que esos excesos nos ayuden un poco a incrementar el grosor de la coquilla. Una buena coquilla debe tener un grosor de unos 2 milímetros más o menos. Le damos la vuelta al moldecito de tal manera que el chocolate siga moviéndose todo alrededor de la coquilla. Y limpiamos. Donde ustedes noten que está un poquito delgada la coquilla, allá dirijan los restos del chocolate. Parece que aquí en este lado está un poco delgado, entonces vamos allá, se acumule el chocolate. ¿Sí le ven? Ok, entonces rastrillamos. Así la coquilla vamos a colocarle boca abajo en una lámina de papel de cocina. Así queda luego de haberle rastrillado un poco más. Tiene que estar completamente libre de excesos la coquilla, porque si nosotros le dejamos estos excesos aquí, se va a dificultar la salida del bombón. Tiene que secarse bien al ras del molde la coquilla.
Le vamos a colocar una pintura de licor con una mezcla de este polvito de oro. Entonces lo colocamos un poquito. Y este tipo de pinturita se hace solo así. Vamos a dar un pequeño huracán. Y no más, porque el bombón, como ustedes ven aquí, de por sí solo se luce por la textura del chocolate, su brillo es lindísimo. Entonces no hace falta mucho, solamente una pequeña curvita. Esta pintura hay que dejarle que se seque bien, preferible más o menos unas 4 horas. Al ambiente se seca. ¿Qué les parece, amigos? Si ven que hay un poquito más de exceso en unos lugares que en otros, solamente repásenle un poquito el pincel y ya está.